Regalito al gobierno de México. Publicó una investigación en que denunciaba que el gobierno de México, de Enrique Peña Nieto, había gastado millones y millones de dólares, más que cualquier otro, para controlar y censurar a los medios de comunicación en México. La fórmula es muy fácil. El gobierno paga mucho para publicar información oficial que le sea favorable. Pero si la información y los reportajes de ese medio no le gustan al gobierno, le quitan la publicidad. Para hablarnos de esto y de qué es un chayote, nos acompaña Daniel Moreno, director de Animal Político, y a quien alguna vez le pidieron que escribiera cosas positivas de la esposa del gobernador de Morelos. Daniel, gracias por estar aquí. Déjame comenzar con este incidente. ¿Te pidieron hablar bien de la esposa del gobernador de Morelos y qué hiciste? Pues mira, básicamente decirles no gracias, porque se sobreentiende que lo que quieren, y además te lo dicen así, lo que quieren es que hagas un reportaje como si fuera un reportaje común de los que publicamos todos los días en Animal Político, y que ese reportaje fuera centrado, en este caso, en la esposa del gobernador, que tenía una crisis, digamos, de medios en ese momento, para pues ayudar un poquito a lavarle la cara, déjame ponerlo entre comillas. Esto es una petición, te diría, normal y preocupantemente normal en los medios en México. Te piden que hagas pasar como si fuera una idea tuya, una petición que en realidad tiene que ver con propaganda. ¿Y a cambio de qué, De Daniel? todos los niveles. Este es solo una anécdota. ¿A cambio de qué básicamente este tipo de de que cosas? sigan siendo, básicamente a cambio de que sigan dándote publicidad oficial. Es decir, son clientes tuyos y te dicen, bueno, nosotros te pagamos una cantidad, pero aparte de esa cantidad, ayúdanos con este reportaje. Ayúdanos, pues, insisto, a lavarle la cara a algún funcionario para que siga siendo cliente tuyo, ¿no? Entonces, es básicamente ese el problema, que te condicionan contratos a cambio de tu línea editorial, ¿no? Daniel, entonces, el proceso que ha denunciado el New York Times, ¿cómo funciona? El gobierno mexicano tiene millones de dólares, cerca de 500 millones de dólares, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es una locura, es una locura. ¿Y cómo se da Si ese tú sumas dinero? lo que ¿Y a cambio de qué? Claro. Si tú sumas lo que gasta el presidente Peña Nieto con los gobernadores, cada año estamos hablando de entre 500 y 700 millones de dólares. En un país con 50 millones de pobres. La cantidad en sí mismo es una indecencia. Pero ese es solo una parte del problema. La segunda parte es que no existe ninguna regla para que a ti como medio te toque una cantidad. Es decir, no importa que tú llegues al público meta al que ellos quieren, no importa que tú seas grande, chico, que tengas un tiraje importante o no. Lo que importa es que tengas una buena relación con los funcionarios. Y a partir de esa relación es que te dan un monto. Uno puede ver periódicos que en México tiran 3, 4, 5 mil ejemplares, imagínate la cantidad, 3,000 ejemplares, que reciben decenas de millones de pesos al año de publicidad. Entonces, este es un problema quizá el más importante, que es la discrecionalidad. Te dan el dinero a partir de que tú tengas una buena relación con el gobierno, Como buena un premio. Relación, obviamente. O sea, como un que premio por define, reportajes pues, positivos claro, para ellos. a partir de tu línea. Claro. Exacto, a partir de tu línea editorial es que te dan, ¿no? Daniel, ¿qué es un chayote? Para los que no son mexicanos, ¿qué es un chayote? ¿Cómo funciona el chayote? Mira, el chayote ha sido una práctica en México que básicamente quiere decir dinero para el reportero. Es una práctica que en México ha ido a la baja, porque es dinero para el reportero, porque a los reporteros se les paga tan mal que los políticos y los funcionarios han visto que le pueden dar una cantidad de dinero mensual que les garantice cobertura, buena relación y demás. Pero te diría francamente que esa es una pequeñísima parte del problema, porque un reportero puede recibir en un mes una cantidad de 500 dólares, pero el columnista, el directivo y el dueño del periódico reciben 500,000, es decir, reciben cantidades mucho más grandes que se disfrazan de publicidad oficial cuando el reportero pues es la parte delgada del hilo, ¿no? Antes era una práctica más común, ahora creo que va a la baja, ¿no? Después de esta denuncia del diario The New York Times, ¿algo cambiará en los medios de comunicación en México? ¿Tú has escuchado que algo cambie? Y la preocupación es esta, Daniel. Vienen las elecciones presidenciales en México el 1 de julio. ¿Qué le prohíbe al gobierno de Enrique Peña Nieto usar millones de dólares para apoyar a su candidato, el candidato del Partido Revolucionario Institucional? Es que ese es el tema más importante, y qué bueno que lo dices así, porque ¿qué le prohíbe al gobierno del presidente Peña? Nada.
No hay ninguna razón por la cual el presidente pudiera frenar el gasto publicitario, porque además lo que está plenamente documentado es que la Cámara de Diputados le asigna al gobierno federal una cantidad, le dice, tú puedes gastar tanto dinero en publicidad, y todos los años el gobierno del presidente Peña ha gastado más, ha gastado el doble de lo que le autorizan. Entonces estamos hablando de 6 meses, los próximos 6 meses, que este va a ser un tema importante, porque tienes que tomar en cuenta que hoy la percepción que hay del gobierno del presidente Peña es tan baja que eso evidentemente afecta el voto a su partido, y va a ser muy importante hacer todo lo posible por levantar esta imagen, y para eso se podrán destinar todos los millones de dólares que te imagines. Ese quizá es un tema que vamos a tener que estar todos vigilando día a día. Ahora, ¿qué va a cambiar? Por desgracia, en lo inmediato muy poco. A mí me sorprende que la respuesta al reportaje del New York Times fue particularmente dura. De los medios. Imagínate nada más que los propios medios son los que denunciaron y se quejaron de lo que publicó el New York Times. Cuando era totalmente cierto. Yo no puedo entender. Era totalmente cierto. Cuando era totalmente cierto, totalmente cierto. Además está documentado, está probado, es información que hay informes oficiales, no es ningún trascendido. Pero creo que esa es una parte muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué los medios en México, que viven del total de sus ingresos, la mitad y hasta el 100%, dependiendo del medio, de estos ingresos de la publicidad oficial, por qué estos medios querrían que algo cambie en el país? ¿Por qué no le apostarían al candidato que ofrezca mantener todo igual? Hoy los medios de comunicación en México básicamente somos defensores del statu quo, porque es el modelo de negocios ideal. Tú no tienes que tirar muchos ejemplares, tú no tienes que hacer buen periodismo, tú no tienes que estar bien con tus lectores, tú lo que tienes que estar bien es con el funcionario que va a decidir cuánto dinero le toca a tu medio cada año. Hombre, es un modelo de negocios que suena muy cómodo, obvio, que atenta contra la esencia del periodismo, pero por eso mismo, quizá la preocupación más grande es, vamos a ver mucho dinero y vamos a ver muchos medios haciendo todo lo posible para que nada cambie, ¿no? Daniel Moreno, director de Animal Político, gracias por estar aquí, gracias por hablar tan claro.